¿Recuerdan el día de Pentecostés? ¿Recuerdan qué aprendimos el día de Pentecostés? ¿Verdad? Por encima vamos a recordar un poquito aquel día que el libro de Hechos 2 nos recuerda, que es el día que los discípulos y muchos creyentes, o aproximadamente 120 dice la palabra, estaban ¿dónde? En el aposento alto, ¿verdad? Y recibieron, dice, del Espíritu en ese momento, ¿verdad? Pero aprendimos qué realmente es Pentecostés. Porque hay quienes han preguntado, me preguntan, yo mismo en su momento hice la pregunta, pero son fiestas que le pertenecen al Antiguo Testamento o al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero vimos claramente a la luz de la palabra que tanto desde el Antiguo como el Nuevo Testamento sigue siendo una fiesta que nosotros de una u otra forma, domingo a domingo, celebramos. Porque dijimos ese día que hay una conmemoración santa. Y hoy estamos aquí conmemorados, ¿para qué? Para seguir recibiendo las primicias del Señor. Hoy estamos aquí con una visita, ¿como qué? Como primicia seguramente del Evangelio del Señor. Amén. Entonces siempre tenemos un Pentecostés en ese sentido. Entiéndame bien, porque aclaramos aquella semana que no es solamente el hecho, como muchos le ponen el énfasis en las lenguas de fuego, como dicen algunos, lenguas de fuego, que caigan lenguas de fuego. Ese no es solamente el énfasis. Ya vimos claramente que el énfasis está en ese hecho de lo que recibimos ese día, el Espíritu Santo, que instauró como sello, ¿qué cosa? La transición del pacto antiguo al nuevo pacto, al pacto de la gracia en Jesucristo. Amén. Así que vamos a seguir hoy. ¿Cuál es la parte que faltaba ahí? Bueno, falta mucha, porque podemos seguir predicando y predicando y predicando y jamás nos alcanzaría el tiempo para seguir predicando. Pero vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4. Vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Lo titula la Nueva Versión Internacional y dice de esta forma. Quiero invitarte a ponerte de pie en reverencia al Señor. ¿Está bien ¿cómo se llama? ¿El aire acondicionado? ¿Sí? ¿Sí? No quiero que te me duermas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó todas las casas donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra del Señor. Podamos tomar asiento, mis hermanos. Entonces sigamos con el recuento, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en ese evento entonces? Que es un evento sobrenatural. Que es un evento sobrenatural, pero no desconocido, mis hermanos. Una manifestación de Dios realmente fuera de lo normal, ¿verdad? El hecho de que descendió como en lenguas o como lenguas de fuego, que no altera, oiga bien esto, porque esto era lo que aclaramos y esto es lo que sigue siendo el punto hoy. El hecho de que cuando Dios se manifiesta, cuando el Espíritu Santo que habita en nosotros hace ese énfasis de manifestación, no crea un desorden. No crea un desorden, todo lo contrario, más bien trae orden a nuestras vidas, trae transformación. El pecador se arrepiente, hay arrepentimiento. Eso es la manifestación de la que hace realmente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver qué aconteció, porque la vez pasada hicimos la parte de qué es Pentecostés, pero este verso sigue diciéndonos que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué es este acontecimiento, mis hermanos? De la misma forma como vimos que Pentecostés es dado de parte del Señor desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de la misma forma acontece aquí. Todo está cubierto por la palabra desde el principio. Entonces este acontecimiento ocurre parecido también. Por ejemplo, tenemos que ir al Éxodo 19.
Y se dan cuenta, porque una de las cosas claras que tenemos que tener, que cuando vamos al Antiguo Testamento para ver algo que ocurrió en el Nuevo Testamento también, podemos decir que es que todo lo que era sombra de lo que había de venir en Cristo, ¿verdad? Por eso los 66 libros que tiene la Biblia no se contradicen el uno al otro, más bien todo lo contrario, aseguran, nos demuestran la veracidad de la palabra. Amén. Entonces vayamos a Éxodo 19:18. Dice que en el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Quiero que vayas captando esta manifestación, cómo apareció el Señor ahí. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Todo el monte se sacudía violentamente. Entonces ahí venimos a comparar con lo que está sucediendo ahora en Hechos 2. Dice que en Hechos 2 toda la casa ¿qué? Se llenó de la presencia de Dios. ¿Qué pasa aquí mismo en este monte? Que todo el Sinaí también se llenó de la presencia de Dios. Las lenguas son descritas como ¿qué? Como de fuego. ¿Cómo dice que descendió el Señor en el Sinaí? En medio de fuego. ¿Qué más sigue diciendo? Dice que vino del cielo un ruido impetuoso, oiga bien eso, un ruido impetuoso, violento, dice, que estremeció la casa. ¿Qué dice aquí en Éxodo 19? Que todo el monte se sacudía violentamente. ¿Hay un parecido? Vemos que ese evento, si bien es cierto, es sobrenatural, es fuera de lo normal, pero es Dios mismo. Y si es Dios mismo, es lo que trae en ese tipo de eventos, es orden. ¿Qué más aconteció en ese momento? ¿Qué estaba pasando en el Sinaí? Una vez más, estaba consagrado el pueblo a los pies o al filo de ¿qué? De la montaña, dijo el Señor. Era instrucción de Dios que el pueblo se quedara ahí a los pies de la montaña. ¿Para qué? Para esperar la ley. Para esperar la ley. El pueblo de Dios estaba esperando ahí en el monte. El Señor estaba entregando las tablas de la ley. ¿A quién? A Moisés. Ahora, ¿qué acontece en Hechos 2? ¿Te has preguntado qué acontece en Hechos 2? ¿Qué nos dice la palabra que acontece en Hechos 2? Tenemos a los creyentes también reunidos, también conmemorados, llamados. Vamos a recibir al Señor. Vamos a recibir las promesas de Jesús, lo que les había prometido. Pero estaban ahí también reunidos de la misma forma. Estaban esperando que Jesús cumpliera su promesa. ¿Y cuál es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos? Vamos a Hechos 1, 4, 5. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y les dio instrucciones: esperen ahí reunidos. Ellos creyeron y esperaron. Y aconteció lo que estaba aconteciendo en el Sinaí, que el Señor estaba entregando a su pueblo su ley. Pero aquí el Señor estaba entregando el Espíritu Santo a su pueblo. Así que así como el pueblo de Dios vio al Señor que estaba haciendo algo aquí en el monte, aquí los cristianos, los creyentes, los discípulos, los que estaban reunidos ahí, estaban viendo también que esas lenguas como de fuego era Dios mismo. Era Dios mismo, mis hermanos. Estaban mirando cómo la casa se llenaba con la presencia de Dios. Que Dios estaba ahí como con lenguas de fuego y escuchaban, dice, un viento impetuoso. ¿Qué nos enseña claramente esto? ¿Había un desorden? ¿Había una manifestación extraña? Esto nos enseña claramente que Dios mismo estaba haciendo y firmando con el sello de su Espíritu Santo la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, de la gracia por fe en Jesucristo, en el que hoy y tú estamos. Hoy no es como algunos enfatizan, mis hermanos, que cae ese fuego del cielo y que crean esos avivamientos, entre comillas. Eso es erróneo. La palabra no nos enseña
aquí en este pasaje, en esta porción bíblica, que cuando el Señor desciende crea un desorden, todo lo contrario. Porque ese desorden que vemos muchas veces crea un desorden caótico que asusta, ¿verdad? Crea un desorden caótico que aleja a las personas, que da un mal testimonio de la iglesia, de la presencia de Dios. Mis hermanos, en el Sinaí descendió Dios. Aquí en Hechos 2 la palabra nos dice que el que desciende es el Espíritu Santo. En el Sinaí vemos que el Señor descendió, mas no en su pueblo, sino sobre su pueblo. Aquí en Hechos 2 vemos que el Señor ya no gobierna sobre su pueblo, sino ahora habita en nosotros. Ahora habita en nosotros. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo, que tiene el Espíritu Santo. Pablo dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, dice Pablo. El Señor ya no obra sobre ti. El Señor ya no lo ves. Ya no vas a un monte a mirar que el Señor se manifieste. Ya no venimos aquí a nosotros a decir, vamos a mirar al Señor allá en el templo, allá en el edificio. El Señor no está aquí desde las 7 de la mañana porque hay 2 servicios, uno en inglés y uno en español. No, el Señor no está aquí. El Señor viene contigo. El Señor viene con nosotros. En todo momento ha estado con nosotros. En todo momento su Espíritu Santo está con nosotros. Nos guía, nos sostiene, está con nosotros. Ahora Él habita en nosotros. La ley, mis hermanos, ya no está en piedra. La ley ahora está puesta en nuestro corazón, puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. ¿Cuánto le dan gracias por eso? Ya no venimos delante de una tabla para saber qué hicimos mal o qué no hicimos mal. Ya no venimos delante de esa tabla. Más bien lo que hacemos es que buscamos a Dios en arrepentimiento. Que ya no cumplimos esa ley porque no se pudo cumplir al fin y al cabo. Pero damos gracias a Dios porque esa ley es la que nos hace ver nuestro pecado. Y Pablo lo dice claramente. En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Porque aunque abunde el pecado, la gracia va a ser siempre más y más y más, y sobreabundará la gracia sobre el pecado. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nos dice Romanos 15, 20, 21. Somos privilegiados. Somos privilegiados. No eres cualquier persona. No eres cualquier princesa. No eres cualquier príncipe. Eres el hijo. Eres hijo y hijas de Dios. Tenemos ese sello en nosotros. Tenemos ese sello en nosotros, mis hermanos. Ese es el privilegio que tenemos. Él habita en nosotros. Pero claramente la palabra dice que fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Y esta es la pregunta número 2, o punto número 2 si tú quieres apuntar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es necesario entender, es necesario saber, es necesario conocer quién es el Espíritu Santo en nosotros. Para que tú sepas, para que sepamos, para que la iglesia sepa quién es el que habita en nosotros. Te cuento algo. Recuerdo claramente, estudiando es lo primero que se me vino a la mente y es mi anécdota básicamente cuando aprendí o las primeras veces que escuché una prédica, una clase acerca del Espíritu Santo. Que siempre fue en mis comienzos básicamente, pero orando, siempre cuando oraba, siempre mencionaba a nuestro Señor Jesucristo, siempre decía, gracias Dios, sí Señor Jesucristo, ayúdame, y eso, ¿no? Así era siempre mi oración. Entonces cuando escuché acerca del Espíritu Santo, en ese momento mi pastor Marco Ávila, yo recuerdo que vine un poco más temprano para esa clase. Digo, pastor, estoy preocupado, estoy asustado, yo creo que estoy mal. Me dice, ¿qué pasa, hermano? Cuando yo oro,
cuando yo hablo, yo nunca menciono al Espíritu Santo. ¿Será que está enojado conmigo? ¿Será que, no sé, como yo lo ignoro, Él me ignora? Ese era mi pensamiento, así empecé a buscar más y a aprender más de las cosas del Señor, ¿verdad? Si bien es cierto, era mi comienzo, pero también es cierto que habemos muchos que están en la iglesia hoy, con mucho tiempo, y no conocen quién es el Espíritu Santo. Y a veces esos nos juegan en contra, ¿sabes? Porque no sabemos a quién tenemos que acudir. Porque no sabemos que Él realmente está en nosotros. Porque no sabemos, porque simplemente entendemos que, bueno, es un Dios externo que habita en los cielos. No, habita en nosotros, está en nosotros. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ocurrió algo que lo vamos a ver luego, porque comenzaron, dice, a hablar en diferentes lenguas y según el Espíritu les concedía expresarse. Pero vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo, mis hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos dicen amén? Es la primera persona de la Trinidad, porque adoramos a un Dios que es trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba desde el comienzo, como toda buena doctrina bíblica, como hemos estudiado, como venimos estudiando a través de las clases bíblicas. Como toda buena doctrina debe estar cimentada desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y estaba presente en la creación. En Génesis 1:26 dice, luego Dios, óigame, mire, luego Dios dijo, hagamos al ser humano. Si Dios estaba solo, ¿por qué dice en plural, hagamos? No voy a profundizar porque no es una enseñanza acerca del Espíritu Santo en sí, pero es para que tú sepas que el Espíritu Santo estaba presente desde el comienzo. Y ahí estaba, algunos le llaman el concilio divino, porque ese hagamos era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero claro, en el Nuevo Testamento se ve la figura, la foto se ve más clara, Ultra HD. Nos vamos a Lucas 3, 21, 22 y dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Vemos la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras oraba se abrió en el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. La segunda o la tercera persona. Pero también encontramos la voz, dice, y se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ahí está la prueba acerca del Espíritu Santo. Es Dios. Escuché ahorita como mi hermano murmuraba y decía, es Dios, sí, es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, posee todos los atributos de la divinidad. Es eterno, como dice Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, es Dios mismo. Hechos capítulo 5 nos narra que a Dios cuando tú le mientes al Espíritu Santo, le mientes a Dios mismo. Y Hechos 5 nos narra acerca del caso de Ananías. Mira lo que pasa en Hechos 5, 3, 4. Ananías le reclamó Pedro hablándole a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando mentimos, le mentimos a Dios, le mentimos a Dios Hijo y le mentimos también al Espíritu Santo. Es Dios, mis hermanos. Aquel que habita, aquel que mora en nosotros es Dios mismo. Es también una persona.
es también una persona. Asimismo nos enseña y nos lo presenta la propia palabra. Piensa y conoce, dice en 1 Corintios 2:10. Escuchen lo que dice. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues Él lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Piensa y conoce. También te habla, nos habla. Hechos 13:2, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Pero aquí hay una buena indicación para nosotros. ¿Quieres escuchar la voz del Espíritu Santo? Hagamos lo que ellos estaban haciendo, orando y ayunando, y podemos escuchar la voz del Espíritu aún más clara. ¿Cuántos estamos dispuestos a orar y a ayunar para el Señor? También te enseña, también te recuerda, también consuela, también intercede. Las tantas veces que hemos visto y hemos vivido y hemos pasado con nuestro corazón quebrantado al más no poder, o como decía David, me siento con mi corazón extenuado. ¿Y sabes lo que es extenuado? Es cuando algo te hace así, mira, te aprieta hasta sacarte la última gota del cuerpo. Es un dolor incalculable, imaginable, indescriptible. Pero ¿sabes por qué resistimos? ¿Sabes por qué resististe? Porque el Espíritu Santo del Señor es el que estuvo ahí para ayudarnos a soportar. Él estuvo ahí, a pesar de tus dudas, a pesar de tus preguntas, a pesar de nuestra corta mente en hacernos, no lo entiendo, exacto, no lo entendemos, pero podemos soportar porque es el Espíritu Santo el que habita en nosotros. Es Dios mismo, es su persona, es la persona de la Trinidad. Y esto es lo que a muchos les causa controversia, a muchos les causa duda. El hecho que son tres personas, pero un solo Dios. Y mi consejo o mi enseñanza para esto es: créele a Dios y créele a la palabra. Si la palabra dice que son tres personas, pero un solo Dios, eso es. Te voy a decir algo: la obediencia trae bendición. Créele al Señor. También se conoce el Espíritu Santo. Aquel que mora en nosotros también tiene diferentes nombres. ¿Has escuchado eso? Diferentes nombres que van en diferentes, que aparecen y pueden venir a tu mente. Y pueden venir en ese momento cuando tú necesitas, en tus diferentes estaciones. Como acabamos de decir, como cuando estás extenuado del dolor, de la confusión. Él es el Espíritu Santo haciendo gala de su santidad, de su deidad, de su persona divina que es Espíritu Santo. Es también el Consolador, o de alguna manera es también Paráclito. Pero Él es el Consolador, aquel que es llamado al lado de uno, aquel que te consuela, aquel que te ayuda, aquel que caes pero que te levanta. Es también llamado Espíritu de verdad, porque nos guía a toda verdad, revelando a Cristo y la palabra de Dios. Es por eso que cuando empezamos a estudiar la palabra, notamos una diferencia cuando nos enfrentamos en medio de situaciones. Lo voy a ser más puntual: en medio de situaciones donde hay que salir corriendo, donde hay que evitar ese camino, si es el camino que nos va a atentar. O contestar aquella llamada que sabes que si la contestas te vas a meter en un problema. Es ahí el Espíritu de Dios, el que su verdad se hace presente porque la conocemos. Pero cuando no tenemos al Señor, cuando no conocemos la verdad, somos presa fácil del engaño. Somos presa fácil de nuestro propio corazón engañoso. Él es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de gracia, es el Espíritu de vida, mis hermanos. Este es el Espíritu Santo que se describe aquí, que habla Hechos 2, que descendió sobre nosotros y fuimos llenos. No es una influencia, no es un viento, es una persona divina. Descendió del cielo y habita en nosotros como sello que pertenecemos a Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso?
No es un espíritu de risa descontrolada, mucho menos es un espíritu de tembladera. Yo no encuentro aquí que diga que el Espíritu de Dios te desata una risa descontrolada que asusta, o una tembladera que lo que hay que salir no sabemos si hay que salir corriendo, o engaña o envuelve. No es nada de eso, es más bien el Espíritu Santo que trae orden a nuestras vidas. Y si hay una manifestación de Dios, del Espíritu en nuestras vidas, es para que cambie y transforme. El Espíritu Santo trae orden, transforma nuestros corazones, hace nuestra voluntad más para Dios. Hoy podemos cantar y alabarle al Señor y expresarle a través de una alabanza: quiero menguar, Señor, porque tenemos el empoderamiento del Espíritu Santo que podemos hacerlo. Sin Él no podemos hacerlo. Si no eres cristiano, no puedes hacerlo, porque estás luchando en tus fuerzas y tus fuerzas se van a acabar. Hace nuestra voluntad más para Dios, cambia nuestro carácter moral. Pablo dice que nosotros ahora somos las cartas vivas, la manifestación visible del mensaje de Cristo. Tú y yo, tú Daniel, tú Yesenia, tú Olga, todos los que estamos aquí, somos la manifestación, somos esa carta. Antes iban a una carta de piedra, ahora somos una carta viva, dice Pablo. En nosotros está escrita la palabra, en nuestros corazones. Tenemos ese empoderamiento de parte del Señor. Y dice Pablo mismo en 2 Corintios 3:23, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros. Oiga bien esto, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Escrita con el Espíritu de Dios viviente. ¿Y dónde habita Dios? En nuestros corazones, en nuestro interior, en nosotros. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, dice la palabra, en corazones. Mis hermanos, ¿cuántos reconocemos hoy que somos templo del Espíritu Santo? Allá atrás, ¿me pueden entender? Estamos recibiendo ese hecho de que la palabra nos dice que somos templo del Espíritu Santo, conforme dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo, y es un privilegio. Pero este privilegio también nos debe de llevar a vivir en santidad. Nos debe de llevar a vivir en santidad, mis hermanos. Hoy ya no adoramos a Dios en ningún otro lugar externo. ¿Recuerdan cómo nos dice Juan 4, aquella parte que nos cuenta la palabra, que las samaritanas, o más bien el Señor se encontró con las samaritanas en aquel lugar, en aquel pozo de agua? Y el Señor le dice, y llegará el tiempo, o llegará ese día, donde ya no adorarán en el monte, ni en Jerusalén, ni en templo, ni en un lugar o cosa construida por manos de hombres, sino realmente adoraremos en espíritu y en verdad, con nuestro testimonio, nuestras acciones de un Dios que está vivo y habita en nosotros. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Pero esto no solo se queda ahí. Porque si habita en nosotros, o sea, su presencia santa va con nosotros, está con nosotros. Y especialmente está cuando no nos ven nadie más. Él está ahí con nosotros. Cuando uno dice, bueno, aquí estoy solo, tranquilo, te doy para allá. Él está ahí con nosotros. Él está ahí con nosotros, mis hermanos. Él lo escucha todo, Él lo ve todo. Cuando estamos permitiendo dejar ser influenciados por todo la basura que hoy se comparte en las redes sociales. Alguien dijo que hoy paga más la estupidez de lo que hace la gente que realmente un buen estudio o una buena profesión de trabajo. Hoy te pones a hacer estupideces y eres bien pagado. Ayer mi hermano Carlos quedó traumado con una pregunta que le hicieron, pero ese tipo de preguntas ahora abundan. Entrevistas tontas, sin sentido.
entrevistas que nos llevan, o estos lugares, o estas entrevistas que se juntan 2, 3 a hablar purita porquería. No nos damos cuenta que habita el Espíritu Santo en nosotros, Dios mismo, y lo que estamos dándole o lo que estamos recibiendo no es de Él. Y si te das cuenta, indiferentemente, no, solamente un rato, está bien, eso es, no, pero es que un pasatiempo. Mis hermanos, date cuenta y analiza y empiezas a actuar de alguna manera. Y tu pensamiento empieza a cambiar, ya no conforme a la palabra, sino conforme a lo que escuchas, a lo que lees. La influencia como esposa, como mujer, ya no empieza a ser realmente la palabra de una mujer sabia. Ya no empieza a ser un varón realmente que ama a su esposa como ama a la iglesia, íntegro, sabio, sino más bien como un hombre cualquiera de la calle. Pero si el Señor es el que habita en nosotros, es que no es el Señor el que nos pone esas pruebas. Somos nosotros mismos los que nosotros permitimos la entrada de esa suciedad al templo del Señor. Y por eso queremos, cuando venimos al templo, hacer como hacemos allá en la calle. Cuando venimos a ser parte de un ministerio, queremos aplicar lo mismo. Que pensamos que estamos en el mundo, pero ya no lo estamos. Hoy somos cristianos. Cristo ya ha muerto por ti y por mí. Él ya ha vencido. Y yo no estoy diciendo que la tentación no llegue. Yo no estoy diciendo que las pruebas no nos vamos a enfrentar a pruebas, porque no somos perfectos. Pero hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas de las que tenemos que alejarnos. Hay deseos en nuestra carne y en nuestro corazón que tienen que menguar. El primer deseo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, debe de ser la presencia de Dios. Analiza tu vida. Si te carcome tu orgullo, tu corazón, por el hecho de que prefieres más la actividad del mundo que lo que el Señor te ofrece. Cristo mismo dijo: no los saques del mundo cuando oró, sino más bien guárdalos. Podemos disfrutar, podemos tener sana diversión, podemos tener tiempos de regocijo, pero no debe de ser como que nos hace falta el agua o el pan, porque nuestro pan de vida es solamente Cristo. Y tú sabes que el Señor también te escucha cuando tú murmuras. La murmuración que se hace sin la presencia de la persona en el lugar se convierte en un chisme. Y un chisme aquí en la China o donde sea divide, daña. Y eso está mal. Si tenemos el Espíritu del Señor, el Señor nos empodera para poder venir con la persona y decirle: mira, persona, esto pienso, esto estoy viendo, cómo salimos de esto. Pero no podemos andar murmurando detrás. No podemos hacerlo. No está bien. Eso es hasta lógico. 1 más 1 es 2, no es 3. Y el que anda por el Espíritu agrada al Señor. Se prepara, dice, pone un orden. Espérate, aquí no se puede estar diciendo esto porque la persona no está. Vamos a ser más serios, vamos a hablar. Amamos o no, queremos o no, el Señor así nos disciplina. Siempre usa una persona. Hay que tener cuidado, mis hermanos. No permitamos que el chisme entre a esta familia. Yo le decía a alguien conversando: yo por ti, mi hermano, doy lo que sea. No puedo dar la vida porque Cristo ya la dio, pero tú eres mi hermano y cuidaré de ti, estés o no estés. Y ese debe ser nuestro sentir. Si son menores, son nuestros hijos. Si no son nuestra familia, tenemos aún un lazo más grande, que es la sangre de Cristo, la que nos une. Debe de valer, debe de brillar, porque tenemos al Espíritu del Señor con nosotros. Pero ¿qué sucede cuando no nos redarguye el corazón en ese tipo de situaciones y en cualquier situación?
Gálatas 5 puedo mencionarlo y ahí dice claramente, lea Gálatas 5, claramente dice cuál es la obra de la carne. Y esa obra de la carne es condenada. Pero mi punto es, si tú no sientes ese redarguir, entonces hay que preocuparse, porque ¿qué espíritu tenemos? Porque mira lo que dice Gálatas 5, 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y también mismo dice ahí, y estas cosas no tienen condenación. ¿Cuántos anhelamos, buscamos hoy vivir conforme al Espíritu que habita en nosotros? Mis hermanos, el Espíritu Santo empodera al creyente para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así como fueron empoderados estos hombres, y estas mujeres y estos niños en ese momento. Este es mi tercer punto. Empoderados por el Espíritu. Pastor, pero es que solamente me acuerdo cuando la alabanza ustedes la cantan. ¿Qué tengo que menguar? ¿Qué tengo que ser menos? Pero es que, pastor, yo estoy ahí, pero es que es Él que me saca la piedra. Es que es difícil, pastor. Pero ¿qué no va a ser difícil si empieza desde la raíz que debes de empezar? Si es difícil abrir tu palabra para tener un devocional diario y por lo menos darle las gracias a Dios porque has abierto los ojos, va a ser difícil menguar. Ahí es cuando es difícil menguar. Pastor, es que yo no sé qué voy a hacer con él, con ella. Yo creo que el único camino es el divorcio. Yo estoy de ganas de decirle, sí, hermano, ya acaba con esa vaina porque ya estoy cansado de escucharte. Y lo que a ti te duele también me duele a mí. Pero esa no es la buena noticia. La buena noticia es que hoy el Señor nos está diciendo que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para ser empoderado y poder seguir adelante, para poder menguar, para poder decir, sí, lo siento, mira, sí me equivoqué, mira, vamos a seguir. El Espíritu Santo, algunos tienen el Espíritu Santo y se enojan con poder santo. Me enojo más. Analiza tu día cuando llega la noche, por lo menos. Hoy me enojé más de lo que me debía de haber enojado. Hoy dije más cosas negativas de las cosas positivas. Pero si todo lo que Dios te ha dado es bueno, ¿por qué será que hay más cosas positivas mirando, pensando, siguiéndote? ¿Qué espíritu estamos adorando? ¿O qué espíritu está sobre nosotros? Se puede porque hemos sido empoderados por el Espíritu del Señor. Estos hombres dice que recibieron el Espíritu del Señor y empezaron a hablar en lenguas. Y aquí quiero entrar y dejar esto muy claro. No sé de algunos que han venido de diferentes países, como todos sabemos, diferentes denominaciones, ¿no? Pero aquí estamos y hemos claramente hemos estudiado y estamos estudiando que aquí lo que se va a predicar es lo que la palabra dice. Y si esta porción bíblica, este pasaje bíblico claramente nos enseñan que estas lenguas de fuego no fueron balbuceos sin sentido, fueron claramente idiomas, lenguajes, como lo es el inglés, como lo es el español, como lo es seguramente algún dialecto de su país, pero que se entiende, que alguien más lo entiende. No que cuando tú lo escuchas hablar, claro, si yo no hablo quechua, me voy a sorprender, pero seguramente está alguien que sí lo entiende porque habla quechua. Pero siempre hay alguien también que me lo pueda traducir. Está sobre un entendimiento, la base es un entendimiento, no hay una confusión. Y esto es lo que voy a dejar claro. Las lenguas aquí que la palabra nos enseña que fueron como de fuego, fueron diferentes idiomas. Y si hay alguien más que no tartamudee como yo lo hago cuando estoy predicando, es la misma palabra. Y la palabra nos va a enseñar y dar testimonio de que lo que dice aquí fue realmente idiomas. Vamos a leer por eso Hechos 5 al 13. Lo voy a leer muy rápido para que usted entienda y préstame atención. ¿Cuántos estamos despiertos? Amén. Amén.
Démosle un aplauso al Señor para despertar al que está al lado. Sí saben por qué estamos leyendo Hechos 5 al 13. Aquí Hechos 5 al 13 nos enseña que la manifestación de las lenguas ahí fueron lenguajes, ¿verdad? Idiomas. Claramente dice: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Sigue en el 7. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros, oiga bien esto, cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Ceriné, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Oiga bien esto: todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y en el 12 dice: desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Claramente, mis hermanos, dice la palabra que esto eran idiomas. Y si quiere, póngale un punto, porque eran idiomas. Amén. Para que estemos claros y quedemos claros con esta enseñanza. Y yo no sé por qué a veces es el énfasis en el idioma, en si eran lenguas angelicales o no, lenguas extrañas. No sé por qué, porque yo no veo énfasis. Yo simplemente lo que veo es lo que el Señor nos está dando, más de Él. Lo que el Señor está haciendo es sellando nuestros corazones. El Espíritu Santo nos empodera para hablar las maravillas de Dios al mundo. Eso es lo que debemos de tener énfasis. Como dice ahí, que todos estaban y se entendían en su propia lengua. ¿Para qué? Hablando acerca de las maravillas de Dios. Ahí debe de estar nuestro enfoque como verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Cuando tu enfoque no está en Cristo, vas a terminar hablando en tu propia lengua, pero porquerías, simplemente. Y suena feo. Y yo soy muy respetuoso de qué digo desde el púlpito. Pero tienes que saber que lo que no agrada a Dios es porquería. Tenemos que conocer, mis hermanos, que el que habita en nosotros lo escucha todo, lo ve todo, está presente en todo. Él es el que habita en nosotros, el Espíritu Santo. Que te digan que estás borracho porque alabas al Señor, porque hablas del Señor, pues que te digan. Si quieren estar borrachos, también que vengan aquí. Pero eso no te tiene que intimidar. Es más bien coger valor, pedir del fruto del Espíritu Santo para ser realmente empoderados conforme a su palabra y poder llevar y hablar acerca de las maravillas de nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gracias?